Esta mañana quiero empezar haciéndole una pregunta. Cuando usted va al Facebook, al Instagram, al YouTube, ¿cuántos amigos tienes? ¿O cuántos seguidores tienes? Algunos tienen miles, más de 1000, otros tienen más de 5000, pero el asunto no es de alguna otra manera ver la cantidad de amigos que en teoría uno tiene ahí por estas redes sociales. ¿Cuántos de ellos te dan el feliz cumpleaños cuando es tu día especial de cumpleaños? ¿Cuántos de ellos te mandan un mensaje para decir que están pensando en ti, para decir que están orando por ti? Y déjame decirle que son muy pocos. ¿De qué sirve o qué vale decir tengo 5000 amigos por estas redes cuando realmente a la gran mayoría de ellos ni siquiera les importa? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Bienvenidos todos ustedes. Qué gozo en esta nueva mañana, en este nuevo día, tenerlo aquí conectado un día más para juntos estudiar la palabra de nuestro Dios, para juntos seguir adelante, llevando este mensaje a cada hogar, cada casa. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares y seguimos desde acá transmitiendo por estos medios digitales. Así que sean bienvenidos y vamos a hablar precisamente un poco de los amigos. El título de este mensaje del día de hoy es El poder de los amigos. Y cuando nosotros hablamos de los amigos, todos nosotros sabemos el impacto que muchos de ellos tienen en nuestra vida. Sabemos que puede ser un impacto positivo o también puede ser un impacto negativo, es decir, que nos influencien a hacer cosas desagradables. En el libro de Proverbios, la Biblia nos está diciendo que el que anda con sabios, sabio será, y el que se junta con necios será quebrantado. Es de mucha importancia saber qué amistades están rodeándonos a cada uno de nosotros. Lo cierto es que necesitamos las amistades. Todos nosotros necesitamos de nuestros amigos, necesitamos de las amistades. Y muchos de ellos, de hecho, han impactado positivamente nuestra vida. Muchos de ellos nos han tendido la mano cuando hemos necesitado. Muchos de ellos nos han ayudado, ya sea cuando éramos estudiantes, ya sea cuando estuvimos enfermos en una situación de necesidad, ya sea para conseguir un puesto de trabajo, como sea. Es decir, hay amigos que sí nos influencian positivamente, pero dentro de todo esto también hay amigos que nos llevan por mal camino, que nos motivan a hacer lo malo delante de Dios. Hay amistades que te animan, ya sea a involucrarte en el tema del alcohol, ya sea a que formes parte del tema de la droga o del sexo ilícito o de las relaciones prohibidas. Es decir, hay tantas amistades que no edifican tu vida, que no edifican la vida de tus familias y que de alguna otra manera no es ningún provecho personal, conyugal, familiar en tener este tipo de amistades. No estoy diciendo que no debemos hablarles, que no debemos compartir con ellos, no estoy diciendo eso, porque de hecho es una gran verdad que ellos necesitan conocer el Cristo que vive en cada uno de nosotros. Yo puedo recordar en años pasados la amistad que yo tenía con una jovencita por medio de mi esposa. Y esta jovencita fue quien me presentaría el mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo. Y aquel día, hace muchos años atrás, yo tomé la decisión de aceptar a Cristo, de entregar mi vida, depositar mi fe y mi confianza en Él, gracias a la amistad que tenía con esta jovencita. Es muy importante los amigos, mis queridos hermanos. Pero esta mañana yo quiero que vayamos al Evangelio de San Marcos. Tenga la bondad de abrir su Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2. Vamos a dar lectura desde el versículo 1 al versículo 5. Y vamos a ver aquí en escena amigos, obrando en favor o en beneficio de un paralítico. Vamos a dar lectura al versículo 1, dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta,
y les predicaba la palabra. Mira, aquí tenía casa llena el Señor Jesucristo. Mucha gente, una multitud que estuvo allí para escuchar la palabra del Señor, y todo esto estaba llevándose a cabo. Y en el versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro amigos, es decir, una camilla siendo llevada, 2 por delante, 2 por detrás o algo así. Y el versículo 4 nos dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba, y haciendo una abertura. Aquí vean lo que está pasando. Aquí ya vemos que estos amigos del paralítico, a pesar de la dificultad que estuvieron dispuestos a aún dañar el techo de la casa con tal de llevar a la presencia de Jesús a su amigo. Dice, sigue el mismo versículo diciendo: bajaron el lecho, es decir, la camilla en que yacía el paralítico. Versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y el versículo 11 dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué podemos ver en esta escena de este hombre necesitado, de este hombre que se encontraba en una condición física de no poder caminar? Y vemos en escena 4 amigos que estuvieron preocupados por el bienestar del paralítico. Y yo quiero que observemos a la luz de esta palabra de Dios, por lo menos unas 4 cosas que podemos ver en esta lección. Número 1, ellos estuvieron dispuestos a cargar la camilla. Y la dificultad que eso representaba no era fácil, hermanos. Ellos no tenían las calles asfaltadas, las calles adoquinadas que hoy día nosotros tenemos. En aquel tiempo la vida era más difícil, ya que no tenían, como dije, algunas cosas que hoy facilitan a nosotros en hacer mejor las cosas y mejor el trabajo. Entonces, los obstáculos que tenían que enfrentar ellos era que el mismo hecho de cargar esta camilla y lo que eso representaba. Un segundo obstáculo que ellos tenían que enfrentar era la multitud. Recuerda allí que Jesús estaba enseñando en la casa y dice que estaban aún en la puerta, es decir, era imposible poder ingresar donde estaba el Señor Jesucristo. Pero estos amigos, a pesar de este obstáculo, ellos no se desanimaron. La tercera cosa que podemos observar es que las emociones. Tranquilamente ellos pudieron haber dicho: mire, hay mucha gente, la multitud es grande, no podremos pasar, ¿cómo vamos a llegar a Jesús? Es decir, pudieron haberse desanimado, pudieron haber dicho uno al otro: no, nosotros tratamos de ayudar, pero no es culpa. Pero no fue así. Estos hombres estuvieron dispuestos a seguir con el plan a pesar de la dificultad. Otra cosa que podemos ver aquí, otro obstáculo, sería la reacción del mismo paralítico. El hombre pudo haber preguntado: ¿qué van a hacer conmigo? ¿A dónde me van a llevar? ¿Cómo me van a cargar? ¿Y si me dejan caer? Es decir, la preocupación del mismo hombre allí paralítico. A pesar de todas estas adversidades, amados míos, estos amigos, estos 4, se arriesgaron e hicieron todo lo posible para que su amigo llegue a la presencia del mismo Salvador Jesucristo. Y dañaron hasta el techo. Piensen en esto: dañar una casa ajena. Piense el hecho de que ellos mismos pusieron en riesgo su vida, porque el asunto de subir ahí en lo alto de un techo, no sabemos en qué condiciones estaba, no sabemos cómo estuvo construido y qué altura tenía, pero el asunto es que tuvieron que subir. Y no sabemos tampoco cómo ellos subieron la camilla del enfermo, imagino con soga, o allí la multitud de amigos, uno a otro, sube primero tú y luego te lo paso. No sabemos esos detalles, pero lo que sí sabemos es que hicieron todo lo posible para que su amigo el paralítico llegara a la misma presencia del Señor Jesucristo. ¿Qué me enseña esta lección? Me hace pensar seriamente en mis amigos, hermanos. Usted puede decir: pastor, es que usted no conoce a ese Juan. Ese Juan es un loquillo. Ese Juan es un rebelde. Tú no conoces cómo es el Carlos.
Tú no sabes cómo es el Sebas. Hermanos, lo cierto es que el Juan, el Carlos, el Sebas o quien sea que sea su amigo necesita conocer al Cristo Salvador, al Cristo Redentor, aquel Cristo que le dará la vida eterna y que le dará un lugar seguro en el cielo. Amén. Si usted observa, esta pandemia sigue llevándose gente. Hace poco acá en Tena, esta semana, estuvimos orando por un muchacho conocido de aquí del pueblo. Y esto lo hicimos por la noche del día lunes. Nos enteramos de la noticia de que estuvo muy enfermo en un cuadro bien delicado. Pero el día martes ya recibimos la noticia que había fallecido. Entonces, queridos, muchos de nuestros amigos se están yendo. Y el asunto y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo por ellos? Si realmente le consideramos, si realmente queremos que ellos tengan la misma oportunidad que usted tiene, si usted ya es cristiano, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted ya tiene un lugar seguro. Pero ¿qué tal de ellos? Mire, amados míos, es un hecho que muchas veces cuando estamos en esas reuniones de amigos, ahorita no es permitido por el asunto de la emergencia sanitaria, pero cuando estamos en este tipo de eventos, de reuniones con ellos, generalmente se habla de muchas cosas. Se habla de política, se habla de películas, se habla de fútbol, se habla de paseos, se habla de comida y la lista es larga. Pero tristemente muchas veces no se habla de Jesús. Y cuando tratamos de querer hablar de las cosas de Dios, algunos terminan enojados, algunos terminan en conflicto o discusiones uno a otro porque los puntos de vista son diferentes y no tenemos la sabiduría para mostrar o presentarle a Jesús con el amor que requiere. Hermanos, estos 4 amigos, estos 4 hombres que estuvieron en escena presentando a este paralítico delante de Jesús, realmente se interesaron, posiblemente en la condición física de su amigo. Pero ¿saben qué? Jesús hizo algo asombroso en la vida de este paralítico. Tal como lo dice ahí el versículo 4, dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y este hombre así tendría la oportunidad de estar en la misma presencia del Salvador Jesucristo. Como yo dije al principio, gracias a Dios por la amistad de una jovencita, yo conocí a Cristo. Gracias a Dios por aquellas personas que no se rindieron aun cuando yo no creía nada. Aun cuando yo estuve pensando que a mí nadie me cambia, que nadie me va a lavar el cerebro, que a mí déjenme tranquilo con mi religión, con mi creencia, aun cuando yo tenía ese tipo de pensamiento cerrado y oscuro, muchos de mis amigos no se dieron por vencidos y por la gracia de Dios, el Señor me alcanzó con su salvación a través de Cristo. Es importante, amados míos, seguir compartiendo a nuestros amigos. No importa si te rechacen. Número 2, la segunda cosa que quiero destacar en esta mañana es el impacto que tuvo este gesto de bondad en la vida del paralítico y en la vida de las otras personas. ¿Puede usted pensar qué le pasaría por la cabeza a este hombre paralítico ya cuando se vio salvado? Porque Jesús le salvó primero y luego le sanó. ¿Qué le habrá pasado por la mente a este hombre? ¿Qué impacto habrá tenido este gesto de bondad, este gesto de preocupación de estos 4 en la vida del paralítico? Él tuvo que haber pensado, gracias a la vida de estos hombres, gracias al hecho que estos hombres hicieron por mí, hoy yo puedo caminar. Amados, todos nosotros tenemos amigos que realmente sí podemos llamarlos amigos, porque en algún momento en nuestra vida han impactado nuestra vida, nos han ayudado. Y ¿saben qué? Muchos de ellos, algunos ya no están presentes en esta tierra, en esta vida. Y yo puedo recordar a algunos de mis amigos, unos que aman al Señor, que inclusive dejaron su propio bienestar para compartir cosas conmigo. Y vemos aquí en estos 4 que dejaron la comodidad de quizás dejar pasar por alto esta oportunidad que Jesús estuvo enseñando allí. Pero miren lo que hicieron ellos. Pusieron por delante la ayuda a su amigo
Y más allá de los peligros que esto ocasionó, subir ese techo, romper ese techo y por ahí abstenerse o mejor dicho, recibir una hablada del dueño de casa, porque ¿cómo reacciona usted si alguien viene y le rompe el techo de su casa? Esto no nos haría contentos, conformes. Yo imagino que usted va a sacar machete y va a decir, ¿sabe qué? ¿Eres loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a venir a destruir mi hogar? Pero ahí estaba Cristo. Y en escena nadie estuvo preocupado por el techo, sino dice, estuvieron asombrados por el hecho de que Cristo hizo con este hombre. Y Cristo halagó la fe de estos cuatro. Mire lo que dice el versículo 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, ni siquiera Jesús le dijo, la fe que tú tienes, no le dijo eso al paralítico. Él dijo aquí, al ver la fe de ellos, es decir, de los cuatro. Estos hombres dijeron sí, llevándolo a la presencia de Jesús. Jesús va a hacer algo en la vida de este hombre necesitado. Y este hecho produjo que Cristo reconociera la fe de sus amigos y obrara favorablemente en la vida del paralítico. Número 3, los prejuiciosos. Siempre habrán amistades, queridos míos, que no estarán felices con verte bien, que no estarán felices cuando tú estés agradando a Dios. Algunos se te van a burlar, algunos te van a acusar, algunos te van a hacer bullying, como decimos esa frase hoy en día, por el hecho de ser cristiano, o por el hecho de amar a Dios, o por el hecho de ser honestos, por el hecho de querer hacer bien las cosas. Aquí, cuando Jesús sanó a este paralítico, no todos estaban contentos. Mire lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, esto quiere decir pensaban mal. Aquí estaban algunos escribas, y cuando Jesús hizo esta asombrosa sanación, y cuando hizo esta declaración de que tus pecados te son perdonados, estos escribas dijeron, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Quién es? ¿Por qué él dice que perdona pecados? Y no glorificaron a Dios por medio de este acontecimiento tan impresionante, sino que ellos estaban pensando mal. Y Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Mire lo que sigue diciendo, dice, y de esta manera dentro de sí, estaban pensando mal dentro de sí mismos. Y les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús lo que le estaba diciendo, ¿por qué piensan mal? Amados, es un hecho que, como dije, hay amistades que no están contentas con aceptar en la manera que tú vives o haces las cosas. ¿Alguna vez a usted, hombre, alguien le ha dicho que es mandarina? Aquí en Ecuador tenemos ese dicho, ese decir, o se dice o se menciona estas palabras para referirse a un hombre que está en casa, para referirse a una persona, a un hombre que es respetuoso con su esposa, que de alguna otra manera trata de hacer bien las cosas en su matrimonio, que pone por delante su familia antes que otras cosas, y le dicen que es mandarina. Eso quiere decir que la mujer le manda, que ya te dieron agüita de esto o agüita de aquello, que ya eres aburrido, solo te pasas en la casa, pareces mujer o como sea, y algunos le hacen hasta así y dicen, ya te perdimos. Hermanos, un amigo o una persona que desea el mal para ti, tu familia y para los tuyos, no puede ser un verdadero amigo. Una persona que desea verte alcohólico, una persona que desea verte drogadicto, una persona que desea verte teniendo relaciones prohibidas, una persona que desea verte estafando y robando y mintiendo, ¿cómo puede llamarle amigo? Un amigo verdadero es aquella persona que se preocupa por tu bienestar, que te llama la atención, que te amonesta cuando te ve que estás mal, que te dice la verdad, aunque te duela, pero está preocupado por tu bienestar, que está preocupado para que tú hagas las cosas conforme los mandatos de Dios. Y número 4, ya para terminar, la maravilla del Salvador. El hombre fue salvado. El paralítico, antes de ser levantado de esa camilla,
el Señor Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe qué, queridos míos? Si usted ve en cada evento que el Señor Jesucristo hacía en la vida de las personas, en una sanación, en una curación, lo primero que el Señor Jesucristo trataba era el punto o el lado espiritual. Y Él decía, ¿crees en mí? ¿Crees en Dios? ¿Crees que yo puedo hacer esto? Siempre estaba con una pregunta de esto, es decir, tratando el asunto espiritual. Y aquí le dice, y viendo la fe de ellos, le dijo acá al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 11 le dijo, levántate, toma tu camilla, tu lecho y ándate a tu casa. Y el hombre fue sanado. Y este hombre, al recibir tan gran milagro, dice la Biblia que con gozo, con gran alegría, alababa al Señor. El Señor Jesucristo, por medio de este acontecimiento, expresó el amor de Dios, expresó la compasión, dejó en evidencia al resto de personas que estuvo aquí siendo parte de esta escena, expresó que solamente en Él hay salvación, que solamente en Él hay esperanza. Si usted lee en el Evangelio de San Lucas, también lee esta misma referencia de este hecho del paralítico. Lucas era un médico y él sabía que era imposible que un paralítico en estas condiciones pudiera caminar. Pero este doctor, este médico, escribió en su escrito también en su evangelio este acontecimiento de cómo Jesús obró poderosamente. Y al ver esto, el paralítico salió gozoso, contento. Versículo 12 dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho delante de todos, de manera que todos se asombraron, es decir, asustados. Y dice, y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Vemos aquí un grupo de personas asombradas, glorificando a Dios, regocijándose, a excepto de los escribas. Y se dice que los escribas eran los religiosos, eran personas que supuestamente conocían a Dios. Pero para ellos no le produjo ningún sentimiento, no se civilizó su corazón este gesto o esta acción que Jesús había hecho. Ellos estuvieron preocupados de otra cosa. Pero esta gente y el paralítico disfrutó, se regocijó y glorificó a Dios a gran voz. Para terminar, queridos hermanos, queridos míos, en conclusión, ¿qué tipo de amigo o amiga es usted? ¿Qué está diciendo la gente acerca de ti? ¿Cuál es el concepto que tiene la gente de ti? Si bien es cierto, no vivimos por lo que dice la gente. No estamos para agradar a la gente, estamos para agradar a Dios. Pero dentro de ese cuadro, cuando usted agrada a Dios, obviamente afecta a la gente, ya sea positivamente o negativamente si vive fuera del plan y la voluntad de Dios. Mucha gente no quiere llegar al conocimiento de la Biblia, mucha gente no quiere venir a la iglesia por los malos testimonios que dan malos cristianos. Malos cristianos que toman, cristianos que maltratan a sus mujeres, cristianos que roban, cristianos que engañan. ¿Cómo podemos ser parte de este grupo cuando nos llamamos ser hijos de Dios? Dios es un Dios de luz, Dios es un Dios de lo correcto, de lo honesto, de lo íntegro. Y allá apuntamos nosotros. Sí, nos equivocamos, pero ¿saben qué? En todo momento tratamos de ajustar, de corregir nuestra vida para caminar en el centro de la voluntad perfecta de nuestro Dios. Amén. ¿Me interesa el bienestar de mis amigos? ¿Qué hace usted para alcanzar a sus amigos para que escuchen el mensaje de salvación? ¿Tiene usted paciencia? A veces implica tener inversiones económicas con ellos. Yo he dicho a ustedes antes, en el pasado cuando yo vivía allá en Quito, a muchos de mis amigos invitaba a la iglesia. A muchos de ellos tenía que recogerlos desde su casa. Algunos vivían lejitos de donde yo vivía, tenía que con tiempo ir en mi carro, ir recogerlos y a veces hasta invitarle al almuerzo y devolverlos en su casa. Mi único deseo era que ellos escuchen el mensaje de salvación y por la gracia de Dios, algunos de ellos conocen a Cristo hoy.
Hermanos, ¿qué estamos haciendo por nuestros amigos? Recuerden lo que hicieron estos 4. Estos 4 se preocuparon por ese paralítico, ese hombre que quizás no le importaba a mucha gente. Pero estos 4 le llevaron. Terminemos pensando en nuestro mayor amigo, nuestro Señor Jesucristo. Él es su mejor amigo, o mejor dicho, Él quiere ser su mejor amigo. ¿Mora en su corazón el Señor Jesucristo? ¿Usted se ha arrepentido de sus pecados y le ha invitado al Señor Jesucristo ser el Señor y el amo de su vida y convertirse en amigo de Él? ¿Ha hecho esto? Si no lo tiene, si no ha hecho esta declaración de fe, si no has arrepentido de sus pecados, permita que el Señor Jesucristo sea su mejor amigo. Mire, amados míos, en estos tiempos es difícil confiar en la gente. No sabemos ya ni en quién confiar. No sabemos con quién desahogarnos, a quién contar nuestra pena, nuestro dolor, porque ya nos han fallado, ya nos han quedado mal. Usted conversó algo personal, íntimo suyo a una persona o a alguien que consideraba su amigo y resulta que esta persona hizo de su parte íntima allí, de su cosa íntimo, lo llevó a todo el mundo, a toda persona, al vecino, y ustedes saben que los chismes vuelan muchas veces, pero Cristo quiere ser un amigo fiel, un amigo que te ayudará aún en la situación más difícil de tu vida. Amén. Permita que Cristo sea su mejor amigo. Terminemos leyendo allí el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 15. Y mire lo que está diciendo aquí San Juan, capítulo 15, versículo 15. Y dice la palabra del Señor: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Mire lo que está diciendo Cristo. Mire lo que nos está diciendo el Señor. Qué gran privilegio es el que tenemos, queridos míos, de que Cristo me llame amigo. Aún cuando yo le daba la espalda, aún cuando yo no quería saber nada de Él, cuando yo estaba renegando muchas veces de Él hoy me dice, es mi amigo. Y en Él puedo confiar. Él nunca me va a traicionar. Él está dispuesto las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Él está dispuesto a escucharme. Él está dispuesto a levantarme cuando lo necesito. Él está dispuesto a darme el consejo que necesito. Es decir, el Señor es mi mejor amigo. ¿Es Cristo? ¿Es el Señor Jesús su mejor amigo? ¿Y saben qué? Los mejores amigos saben los secretos más íntimos de nosotros, ¿verdad? Yo puedo recordar cuando era más joven, cuando era más muchacho, podía identificar claramente a alguien que consideraba mi mejor amigo, y ese mejor amigo lo sabía todo. Y si Jesús es su mejor amigo, Él debe saberlo todo, y Él necesita pasar tiempo con usted y conmigo, si realmente le hacemos nuestro mejor amigo. Jesús es un amigo fiel. Jesús es un amigo amoroso. Jesús es un amigo perdonador. Jesús es un amigo en quien podemos confiar 100%. Él no nos va a defraudar. Él no nos va a delatar. Él no nos va a engañar. Jesús es un amigo que está interesado en nuestro bienestar. Amén. Hermanos, Él entiende, Él comprende, Él sabe, Él se interesa en nosotros cuando nadie más tiene interés en ti. Jesús fue humano, igual que nosotros. Él sintió lo mismo que quizás tú estás sintiendo, quizás el abandono, quizás la presión, quizás tienes hambre, quizás una traición, quizás un engaño. Jesús experimentó todas estas cosas aquí en la tierra y Él te entiende muy bien por lo que tú estás pasando, por lo que tú estás enfrentando. Pero la pregunta sigue siendo, ¿tienes tú en tu vida, en tu corazón,
aquel Jesús que quiere ser tu amigo? Si no puedes responder un sí, yo te animo que hagas de Jesús tu mejor amigo hoy. Y para eso debes reconocer que eres un pecador. Debes reconocer que esos pecados te alejan de Dios. Debes invitarle a entrar a tu corazón, decirle lo mucho que lo sientes y debes de hacer de Él el Señor y Salvador de tu vida, depositando tu fe plenamente, 100% en Él. Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te damos gracias. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de ser tus amigos. Gracias, Dios, por el sacrificio tan duro, tan cruel que recibió Cristo allá en esa cruz, para que hoy cada uno de nosotros podamos tener la vida eterna, cada uno de nosotros podamos tener la oportunidad de salvarnos y cada uno de nosotros podamos decir: Él es mi amigo, Él es mi hermano, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Señor, yo te agradezco profundamente por mis amigos. Te agradezco, Señor, profundamente por las personas que a lo largo de mi vida me han tendido la mano, por los que han obrado favorablemente en mi vida, Dios, y que puedo considerarlos mis amigos. Y Dios, por aquellas personas que también han obrado mal en mi vida y que de alguna otra manera me ocasionaron dolor y tristeza, les perdono, Señor. No soy nadie yo, Señor, para juzgarlos, para acusarlos, pero Dios, lo que sí debo hacer es perdonarlos y amarlos y mostrarles el amor que tú quieres que también ellos tengan. Entonces te pido por ellos, Señor. Y mi Dios, si allá en el otro lado de la pantalla está una persona que no tiene a Cristo, te pido, mi Dios, que permitas que en esta mañana, que en este día puedan arrepentirse de sus pecados y que tú, Señor Jesucristo pueda ser su mejor amigo. Quizás allá hay alguien dolido que no sabe con quién conversar, a quién contar sus penas, que no sabe a quién acudir. Tanto daño ha recibido, tanto rechazo, engaño, pero Dios, te pido que seas tú consolando sus corazones y que seas tú, Señor, ayudándole a entender que tú quieres ser su mejor amigo. Gracias, Dios, por el ejemplo que nos dieron estos cuatro. Gracias, Dios, por la fe de ellos. Gracias, Dios, por el paralítico que cuando recibió la salvación y recibió la sanación, te glorificó a gran voz. Y eso es lo que queremos, Dios, glorificarte con toda nuestra vida, con toda nuestra alabanza. Te pido, Dios, que salves a alguien hoy. Y te pido, Dios, por el cristiano que está allá viendo al otro lado de la pantalla, que entienda y comprenda que tú eres un amigo amante, que tú eres un amigo leal, un amigo fiel y un amigo que podemos seguir confiando cada día de nuestras vidas, aun cuando no entendamos el porqué de las cosas. Te alabo y te bendigo, Señor, en esta mañana por tu palabra y quédese con nosotros el resto del día. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga, mantenga haciéndose lo correcto siempre. Siga orando por esta iglesia. Siga orando por los días por venir para el retorno acá en la iglesia. Y gracias por haberse dado cita el día de hoy. Dios les bendiga. Chao.